buenos días, estimados amigos de su espacio Sin Filtro, el podcast número 1 del internet panameño, aquí con su amigo Frank Zappi y nuestro co-host, el amigo Jesús Antonio Alemán. Mejor conocido como el Shark Alemán. Oye, Shark, y antes de irnos de fondo con el amigo que traemos hoy como entrevistado, déjame decirte que han pasado un par de cosas aquí en Panamá mientras, ¿no? Así es. Bueno, estamos viendo pues cómo está evolucionando los temas políticos, los temas y más bien el cierre de empresas ahí en Juan Díaz. El amigo Aldo Mangravita pues se vio en la penosa necesidad de cerrar su comercio, puesto que... El de las hamburguesas. Es correcto, las hamburguesas vaqueras. Puesto que se vio en una situación embarazosa él y comercios aledaños en la vía principal de Juan Díaz, donde fueron afectados económicamente por el cierre de la vía. El cierre de la vía que fue propiciado por un carnaval improvisado, no consultado, hecho por la Junta Comunal de Juan Díaz, entiendo. Así es. Y que en vez de atraer algún tipo de inversión, se convirtió en un espectáculo ahí donde había todo tipo de elementos del mal vivir. Sí, tengo entendido que personas, que yo digo, el carnaval es para todo el mundo, entiendo, pero muchas personas que no residen en el corregimiento de Juan Díaz fueron visitadas por personas de otras comunidades, tales como Tocumen, tengo entendido, Riabajo, San Miguelito, Pedregal, entre otros. Pero esto no es lo malo es lo que se afectó. Muchos residentes de Juan Díaz no quisieron participar en ese carnaval, porque me lo han hecho saber. Su sentir es que no comparten esa idea de cerrar una vía. Oye, imagínate, Francisco Zappi, que pase un accidente, ni Dios lo quiera, tenga que ir un adulto mayor, por decirlo así, tengan que entrar una ambulancia, los bomberos. ¿Cuál es la logística? Que alguien me explique, porque yo la verdad no la entiendo. Bueno, las autoridades tienen que hacer todo ese tipo de eventos y actividades debidamente coordinados con todos los entes de seguridad y con todos los entes de gobierno en general y con la empresa privada y los residentes, las comunidades que se están viendo afectadas directamente. Por otro lado, yo te quería hablar también del tema de cómo ha cambiado el negocio portuario y por ende las consecuencias que ha tenido en Panamá. Con las ventas de los puertos. Con la venta de los puertos, ya había algo avanzado en torno a auditorías, algo avanzado en torno a opiniones legales del procurador, y ahora esto ha quedado... Una gran incertidumbre. Una gran incógnita. Esto nos genera inquietud a la población. Bueno, y también está el señor Donald Trump, que insiste en que el canal es de Estados Unidos y ha comisionado a Marco Rubio y le dijo prácticamente, si sale mal este asunto, ya sé a quién culpar. Así lo dijo en el Congreso, lo dijo directamente. Y que Estados Unidos le vendía a Panamá el canal por $1. Sí, no, eso, yo no sé dónde sacan esas locuras, pero bueno. Pero mira, ¿sabes qué? He podido sentir en la gente, en la opinión de la Vox Populi, de que ellos no van a interferir si viene un arrebato del canal de Panamá hacia Estados Unidos, que ellos no van a salir a defender, no van a botar una gota de sangre, no van a derramar una gota de sangre porque las personas que en realidad se ven beneficiadas por ese canal son 4 familias. Ya vemos el malestar de la gente, Zappi. Bueno, es que yo lo veo de otra forma. Yo veo que hay una situación real de descontento generalizado de la población panameña, innegable, indudable, y que obviamente ellos lo verán como le están quitando a los 4 gatos dueños de la finca, le están quitando su botín. Entonces ellos dicen que se los quiten, pues. Pero por otro lado tienen afectaciones reales sobre toda la nación panameña, y por otro lado también está el tema de que creo que el gobierno no ha sido efectivo en comunicar a los panameños cuáles son sus afectaciones y recalcar ese sentimiento patriota. Acuérdate que aquí el patriotismo fue
históricamente utilizado por sectores para sus fines propios. Así es. ¿No? Aquí hubo un vicepresidente durante la época militar que dijo, bueno, fue después vicepresidente, en ese tiempo era de los adlátares del gobierno, que dijo que si no hay plata vamos a utilizar nacionalismo. Entonces desde allá, desde ese momento hacia acá, ha sido un poco dañado el tema del nacionalismo, el patriotismo, y por eso tú verás que la gran mayoría de los panameños no se sienten identificados en esta ocasión con la causa canalera, como debió haber sido y como fue siempre durante casi toda la historia panameña. ¿Han visto el ejemplo que sufrieron los mártires? Esos mártires no han sido beneficiados como deberían ser, y tú los ves que... Estaban muriendo de efectos. Tú viste en la caja del Seguro Social cómo estaba, no recuerdo el nombre. El señor Fenton. El señor Fenton. Cómo se estaba la atención a ese señor, cómo estaba la atención a ese señor, o sea, señor que fue mártir. Fue el que puso la bandera. ¿Crees? Exacto. La famosa foto. Exacto. ¿Tú crees que yo quiero ir a defender un canal a sabiendas de todo lo que ha sufrido esta gente y siguen sufriendo? ¿Tú crees que para que los verdaderos dueños de ese canal, ¿por qué no salen ellos? ¿Por qué no salen ellos a defenderlo y que pongan el pecho? Bueno, es que precisamente eso es lo que estamos diciendo. La gente no siente ese furor patriótico. No siente ese furor patriótico. Y bueno, todos los gobiernos son un poco responsables también de ese hecho que está ahora mismo estallándole en la cara a la administración actual. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo siento que el presidente de Panamá está sentado en un barril de pólvora. Y eso en cualquier momento explota. La verdad es que la posición... Va a quedar como el único presidente que le han arrebatado el canal. Bueno, esperemos que no, porque en verdad no se lo arrebatan a él, se lo arrebatan a Panamá. ¿Quién está a cargo del barco? Sí. ¿Quién es el capitán en estos momentos? Claro, pero sería todo Panamá. En el fondo hay que, en eso sí, por más discrepancia que tenga con la actual administración, tengo que ser honesto en decir que se lo quitarían a todo Panamá y estaríamos afectados todos de alguna manera u otra. Así que, bueno, después del cambio venimos con nuestro invitado de hoy. Bueno, estudiantes, amigos de Sin Filtro, hoy tenemos el honor de tener entre nosotros al licenciado Aníbal Culiolis. ¿Cómo se encuentra hoy, licenciado? Muy bien, con el favor de Dios. Gracias por la invitación para compartir, pero es que con la invitación me la pusieron difícil porque la invitación me la hizo mi hermano Jesús Antonio Alemán, al cual no le podía decir que no. Aquí estamos presentes. Ese fue una invitación con pistola. No, eso fue consenso porque Francisco Sapi y mi persona estábamos... Oye, yo creo que sería interesante invitar a una persona con tanta trayectoria política, con una riqueza en conocimiento y en materia de lo que es historia de este país. Y desde las entrañas que estuvo del Partido Demócrata Cristiano, su evolución, su renuncia al partido y cómo ve las cosas hoy y cómo proyecta el Partido Popular, que es en teoría el que heredó a la democracia cristiana. El respaldo que se le dio mediante esta plataforma política al actual alcalde y cómo ve las cosas Yo quisiera empezar, actual. Para ordenar las ideas, quisiera empezar, ¿qué te atrajo a la política? Bueno, fundamentalmente dos cosas, ¿no? Primero, mis orígenes, ¿no? Yo nací, crecí en el barrio de Santana, barrio muy popular. Soy egresado, graduado del Instituto Nacional. Fui dirigente estudiantil en esa generación y pertenezco a una generación que en aquel entonces nos inspiraban básicamente dos cosas, ¿no? Primero, la recuperación del canal, la defensa de la soberanía, y segundo, el restablecimiento de la democracia. Pertenezco a una generación en donde por ciertas orientaciones ideológicas, cuando tú te declarabas un patriota y considerabas
de que el canal debía ser recuperado de manos de los Estados Unidos y puesto bajo la soberanía y al servicio de los intereses de Panamá. Quienes estaban del otro lado decían, no, lo que pasa es que está al servicio del gobierno de turno o de la dictadura y es de izquierda. Pero cuando tú decías, no, un momento, pero es que yo creo en la democracia, creo en las libertades democráticas, creo en una democracia participativa, creo que la democracia con todas sus imperfecciones es el sistema de gobierno que te da las herramientas a través de las libertades, de la participación, del respeto de los derechos, de la responsabilidad, porque la democracia no solamente es el derecho de votar, es la responsabilidad de ejercer como ciudadano vigilante del cumplimiento de las promesas y de la labor tanto de los gobernantes como de los gobernados. Entonces, del otro lado diciendo, no, este es un agente de la CIA porque son los Estados Unidos los que hipócritamente promueven la democracia en nuestros países. No, yo nunca estuve de acuerdo con eso. No, la defensa de la soberanía y la recuperación del canal para mí siempre fue una cara de una moneda en la cual la otra cara era la recuperación de la democracia. El detalle es que ya primero en el año 90 y después en el año 99, esos dos grandes banderas reivindicativas, la recuperación del canal y la recuperación de la democracia, se cumplieron. Pero ¿con qué otras banderas quedó el país? ¿Con qué otro proyecto quedó el país si logramos cumplir ambos proyectos, ¿no? Y en mi opinión, virtualmente desde el año 2000, en Panamá estamos falto de un proyecto de país. Sí, bueno, logramos la recuperación del canal y esos recursos al servicio de qué se han puesto. Logramos la recuperación de la democracia, pero ¿estamos satisfechos con esta democracia? Hemos entendido que la democracia no solamente es ir a votar cada 5 años, que la democracia es un ejercicio ciudadano permanente durante los 5 años de gobierno. Pienso que muchos nos quedamos en los titulares. Sí, recuperamos el canal. Sí, recuperamos la democracia. Pero ¿qué contenido le hemos dado desde el año 90 o desde el año 99 al presente, ¿no? Y es parte de las insatisfacciones que, por ejemplo, ustedes han mencionado en la primera parte, ¿no? De lo que yo identifico como una gran deuda social histórica, porque en un país que genera tanta riqueza como Panamá, no puede ser, y no es solamente responsabilidad de este gobierno no ha cumplido un primer año, y aquí hay una acumulación de problemas que vienen de los últimos gobiernos de los últimos 10, 20, 30, 40 años. Comentábamos antes de que en Panamá vivimos 4,5 millones de habitantes. Somos una sexta parte de la población de la Ciudad de México. Somos una partecita de la Ciudad de México. Con la riqueza que genera este país no debería haber problemas ni de agua, ni de saneamiento, ni de transporte público, ni de infraestructura escolar, ni de infraestructura de salud, ni de falta de oportunidades, ni de bajos salarios, ni de oportunidades para nuestra juventud profesional y técnica. Entonces esa deuda social histórica se manifiesta de muy diversas formas, y en el fondo esas reivindicaciones del canal y el sentimiento patriótico y de la democracia y la recuperación de esas libertades para convertir a la democracia y al canal en puntos de apoyo para el desarrollo del país fueron los que me motivaron desde muy joven a activarme en la política, y pienso de que esos principios y esos valores de primacía de la persona humana, de construcción del bien común, hoy están más vigentes que nunca. Olvidados, pero más vigentes que nunca. Usted ha tocado varios puntos interesantes
quisiera traerlos al momento actual. Jesús nos habla en antes, como mucha otra gente, y yo trato de justificarlo en cierta manera, de que el panameño no sienta pegado ahora a raíz, o a propósito de que el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está reclamando el canal como parte integral de Estados Unidos, y que muchos panameños de las actuales generaciones, de las nuevas generaciones, desconocen lo que fue la lucha y desconocen lo que fue o que significó el Panama Canal Zone en su momento. Hay de todo esto y del descontento con los gobiernos, el panameño ahora es menos patriota. ¿Qué causas entiende Aníbal Culiolis como las causas de esa falta de patriotismo o ese me da igual lo que pase con el canal? Sí, yo pienso que hay tres elementos. O sea, podríamos hablar de muchos temas, ¿no? Digamos, un problema complejo que tiene un origen y algunos elementos que influyen en él, que digamos que serían multifactoriales. O sea, hay una multiplicidad de temas que afectan este problema, ¿no? Pero yo inicialmente lo podría sintetizar en tres cosas. Primero, y en eso yo pienso que debemos ser responsables, porque es muy fácil criticar, pero la democracia involucra derechos, pero también deberes. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo o hasta cuánto quienes tenemos hijos de 20, 25, 30, 35 años, quienes hoy estamos por arriba de los 50 o 60 años, cuando nuestros hijos estuvieron pequeños o comenzaron a ser jóvenes, ¿cuántos padres y madres le hablamos de la historia de nuestro país a nuestros hijos o hoy a nuestros nietos? Creímos que con la firma del tratado en el 77, la ratificación en el 79, la ejecución y la entrega del canal en el 99, que todos los problemas estaban resueltos, ¿no? Y los pueblos que olvidan su historia tienden a cometer los mismos errores. Entonces, primero una responsabilidad de quienes somos adultos y hasta qué punto contribuimos a mantener vivo ese espíritu patriótico a partir de las enseñanzas de la historia. Segundo, las abuelas nos enseñaron una frase que decía, bueno, de aquellas aguas vienen estos lodos, ¿no? En Panamá hubo una tendencia de determinados gobiernos de no solamente olvidar la historia, sino sacar de los planes de estudio, por ejemplo, la materia de historia de Panamá con los Estados Unidos, ¿no? Lo cual produjo que virtualmente temas como este no se abordaran por parte de nuestra juventud. Yo tuve, siendo estudiante del Instituto Nacional, el honor de conocer al profesor Carlos Arrieta de la Hoz, que era el rector del instituto y que fue el profesor de gobierno por allá, por el año 64, que promovió un debate entre sus estudiantes de quinto y sexto año con respecto a la recuperación del canal y el ejercicio de la soberanía, y a partir de esos debates promovidos por el profesor Carlos Arrieta de la Hoz surge ese movimiento estudiantil que gesta los acontecimientos de enero del año 64. Y tercero, pienso que también esta situación tiene que ver, en efecto, y ustedes lo mencionaron, con el hecho de que en términos generales nuestra población no percibe los beneficios del canal. En el periodo donde yo fui legislador suplente, entre el año 99 y 2004, estuve 3 años en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Y en el año 2000 fue el primer año en que en Panamá y en la Asamblea Nacional se debatió el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá. Y yo fui uno de los promotores, y se pueden ir a la biblioteca de la Asamblea Nacional y buscar los archivos. Yo fui uno de los promotores en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional
que se identificara de los fondos del canal el uso determinado para determinados proyectos y que dijeran, esta escuela, este centro de salud, esta carretera, este programa de bienestar social se financia con fondos del canal. Años después, eso fue eliminado, ¿no? Años después eso fue eliminado. Entonces, pero sí. Pero fue eliminado, ustedes lo pasaron por ley. Sí, no, se incorporó en la ley de presupuesto, en las normas de ejecución presupuestaria. Y ellos lo han eliminado de hecho. No, sí, después se dio una modificación a esa normativa y se eliminó el identificar qué tipo de proyecto social o de infraestructura pública era financiado por canal. Y eso tenía su importancia para que la gente viera de que, hey, esta escuela, este centro de salud, esta carretera, este programa de bienestar social está financiado, es pagado por el canal, pero luego se dejó de hacer y eso contribuyó a que el pueblo panameño no sienta ese beneficio. Cuando realmente en Panamá recibimos grandes beneficios del canal, pero hasta qué punto, lo que no conocemos, cómo lo amamos, lo que no conocemos, cómo lo defendemos, lo que no conocemos, cómo tomamos conciencia de ello. Hubo entonces algunas manos que quisieron invisibilizar el peso del canal de Panamá en los aportes al Estado panameño. Y vuelvo y uso el término, invisibilizar el aporte del canal. Me parece que eso no es así como, bueno, lo hicimos para evitar algo, para evitar costos. A mí me parece que sí hay como algo planeado, pautado, algún tipo de programación sobre este tema, ¿no? No sé si lo ves tú así, pero me parece a mí que por ahí anda la cosa, porque también recordemos que se quitó la materia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, una materia de suma importancia histórica para este país. Por eso es que tú ves que ahora los muchachos ni siquiera saben que hubo una invasión un 20 de diciembre de 1989. Y a mí me parece increíble, inaudito y sumamente perjudicial para una nación que no se acuerden las cosas, no que están a 80, 100, 200 años, sino que están aquí mismo a la vuelta de 20, 30, 40 años. Qué gran idiota eliminar esa materia, ¿no? Sí. Lo que ustedes dicen es muy cierto y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero miren hasta dónde llega la falta de unidad, la falta de coincidencia en determinadas ideas o ideales. Podemos o no podemos estar de acuerdo, pero yo tengo la impresión de que hasta el momento el presidente Molino ha asumido una postura clara, firme y decidida con respecto a la defensa del canal y el conservar bajo la soberanía y propiedad de Panamá el canal. Y cada vez que el presidente Trump o el secretario Rubio menciona el tema del canal en sus conferencias de los días jueves, el presidente Molino reitera la posición de Panamá. Pero miren hasta dónde nosotros a momentos nos hacemos daño, ¿no? Por ahí yo he escuchado a alguna gente decir que hay que promover una recolección de firmas para la destitución del presidente Molino. Lo he escuchado y yo me pregunto, esas personas, ¿no?, que como demócrata puedo respetar su punto de vista, ¿realmente qué están pensando? Es que yo pienso promover una recolección de firmas para la revocatoria de mandato del presidente de la República, un presidente que se ha manifestado firmemente en defensa de la soberanía y del mantenimiento del canal de manos panameñas, y que haya panameños que digan que hay que recoger firmas en este momento. Para separar. Y en el momento que lo plantean también, me parece. Así es. Pero es que, me van a disculpar, pero es que el sentir de la población, ya ni siquiera el 34% de los que votaron por el señor Molino goza de esa simpatía. Hagamos una encuesta de la popularidad en estos 8 meses, de cómo se encuentra el señor Molino. ¿Pero qué resolvemos entonces? ¿Vamos a una otra elección? ¿Será? No, tenemos Muchas personas lo tomaron hasta inconstitucional, lo llevaron al plano inconstitucional de la campaña presidencial
del señor Molino. Pero salió bien librado de todos esos temas, o salió librado No sé. de la inconstitucionalidad, ¿no? Que fue planteada. La Corte No dictaminó. tiene vicepresidente. No, yo te comprendo, Jesús, y digo tocayo porque alemán es Jesús Antonio y yo soy Aníbal Antonio, con que somos realmente tocayos y nos queremos como hermanos. Pero estamos hoy frente a tres hechos que para mí son indiscutibles, ¿no? Primero, José Raúl Mulino es el presidente de Panamá. ¿Nos gusta o no? Primero. Segundo, ¿no? El presidente Trump de los Estados Unidos, sin justificación, sin argumentos, con una sarta ilimitada de mentiras, de falsedades, de manipulación. Y voy a poner un solo ejemplo. El argumento del presidente Trump de que Panamá pagó $1 por el canal. Sí, pagó $1 por el canal, porque en términos de la legislación de los Estados Unidos, no, Panamá tenía que pagar algo. Y fue un acuerdo entre el presidente Carter y Panamá. Pero durante toda la historia, desde el inicio del canal hasta la entrega a Panamá del año 99, el principal beneficiario del canal fue Estados Unidos y su economía. Entonces eso fue una formalidad, para cumplir una formalidad. No es porque Panamá pagó $1, ¿no? Entonces es la demagogia y la manipulación. Entonces, segundo. Pero tercero, debemos unirnos como panameños sobre este tema y otros muchos temas, unirnos como panameños sobre este tema y otros muchos temas, y no terminar pretendiendo hacernos daño, porque profundizar las divisiones entre panameños en este momento es sencillamente servir a los intereses del presidente Trump de quitarnos el canal y de profundizar la crisis política y social del país, con la cual ningún patriota ni ningún demócrata realmente debería estar de acuerdo. Pero es que, Aníbal, solamente el hecho de que la gente supiese lo que significaba el peso de la zona del canal para un país como Panamá, de que no te podías trasladar a Chorrera o a Colón sin pasar por territorio formalmente extranjero para todos los efectos. Eran leyes del estado de Luisiana, era un cuerpo policial que no respondía a Panamá, con sus propios tribunales, su propio sistema de penas, que incluía inclusive la pena de muerte, entre otras cosas. Al panameño que no vivió eso, ni siquiera supo que, por ejemplo, ir a un Causeway, ir a Clayton, a Gamboa, la antigua playa Kobe. A Kobe, a Farfán o a lo que ahora se llama Panamá Pacífico, que era la base de Howard. Claro. Todo esto era parte de un territorio integral en donde... pertenecía a Estados Unidos. Que pertenecía solamente... Y no solamente eso, sino que la historia me dice que ellos avanzaban al reconocimiento, o la solicitud que ellos tenían de mucha parte de ellos era el reconocimiento de que fuera parte integral del territorio de Estados Unidos ya por solicitudes populares de ellos, entre ellos, ¿no? Ya sea anexado al estado de Luisiana o ya sea como un territorio especial overseas de los Estados Unidos, como lo tiene Guam o otras posesiones, sobre todo en islas. Entonces, cuando tú realizas eso, de que tú ni siquiera eras un ciudadano de primera, eres un foráneo en parte de lo que tú consideras tu territorio. Cuando tú realizas... Eres un extranjero allá adentro. Si eras un extranjero y te juzgaban por las leyes de ellos. Y si le daba la gana, no sé, me dicen que no era el caso. Mi abuelo me decían de que nunca le hicieron saber eso, porque hablaban español mucho de los Sonian, pero si ellos si era voluntad de ellos, era el arbitrio de ellos. Si te querían hablar en inglés y jugarte en inglés, era el arbitrio de ellos. Ese era el lenguaje oficial dentro de la zona del canal. Sí, no valía el español. Cuando los panameños realicen algún día este tema, entonces tendrán un fervor patriótico. Entonces ahí dirán, no, señor Trump, eso no es así como usted lo está diciendo. En verdad sí nos interesa esto, ¿no? Pero no puede ser que una persona que, por ejemplo, tenga ahora su casita en Albrook me diga a mí de que a él no le ha afectado en nada y que se lleven este territorio otra vez los americanos. Eso es, para mí es una profunda
disculpa, una pelotudez absoluta. Pues, No, no, ustedes mencionaron algo hace un momento también que quería resaltar. Yo hace cosa de 2 meses hice un viaje con mi esposa al extranjero y cuando regresamos vi cualquier cantidad de banderitas de Panamá en el trayecto del corredor sur y entendí que fueron los preparativos previos a la primera visita a Panamá del secretario Rubio. Y yo ese fin de semana inclusive, ahora me llamó la atención que en el corredor sur había cualquier cantidad de banderitas colocadas en las defensas de seguridad del corredor, pero no veía ninguna banderita de un auto. Yo llegué una tarde y en la noche fui a un pequeño negocio en Chanis, donde vivo, y compré una bandera para el auto de mi esposa y una bandera para mi auto. Y en mi auto yo desde ese día cargo mi banderita de Panamá, pero siempre me llama la atención cuántos autos en Panamá llevan su banderita. Y esa ausencia de identificación en Panamá pareciera que se ha estado imponiendo. Y pongo 2 ejemplos. En esta última campaña, ¿cuántos autos, cuántas ventanas de apartamento, cuántas Porsche de casas vimos con tal o cual bandera de tal o cual partido? Virtualmente en ninguna parte la gente se identificaba con ningún partido. Una desafectación de la democracia y desafectación de la política. Y en este momento, ¿cuántos se identifican con su banderita en su auto o la bandera de Panamá en el balcón de su apartamento o de su casa? Entonces, ustedes mencionaron algo hace un momento que es central. Es necesario una campaña de concienciación en los medios de comunicación, retomando nuestra historia, así como se sembró a finales de la década del 50 banderas en la zona, hay que sembrar banderas en nuestros autos, en nuestras casas, como una demostración de que no es solamente el presidente Pulino, que hay una población que con todos los errores que se hayan podido cometer por los gobiernos anteriores, es lo que planteó Frank hace un momento, comprende el impacto que tendría la pérdida del canal y cómo, de alguna manera, sí nos hemos beneficiado del canal, aunque no seamos conscientes de eso. Yo sí coincido en algo. Yo pienso que se debería retomar, volviendo al texto anterior, como lo dijo Francisco Sapi, se debería retomar en los colegios la materia de relaciones Panamá con Estados Unidos. Eso es algo fundamental y eso no puede dejar de esa asignatura no es permitida, no debería ser permitida excluirla de las materias de historia en el colegio. eso en parte, y la otra parte es que la respuesta a lo que está sucediendo con los norteamericanos no puede ser una respuesta exclusivamente burocrática, como la que señaló el licenciado Culiolis, en el sentido de que esas banderitas que usted vio fueron colocadas por personal de los corredores de la autoridad de autopistas y no fue una respuesta espontánea de los panameños. Y para colmo, adivina que a dónde aterrizó Marco Rubio, en Panamá Pacífico. Claro, hubiera quedado mejor hacer una campaña de conciencia y que los panameños hubiéramos salido espontáneamente a recibir al señor Rubio, no como un enemigo, sino hacerle sentir, hey brother, este canal es de Panamá. Todo lo otro que tú quieras. El contento del panameño es por la burocracia que se está dando en materia política del canal, la administración. Oye, critican a diestra y siniestra a este señor Catín Vázquez. El tipo gana, no sé, $30,000 al mes, más todas las prebendas, más todo. Él quiere un bono de 250,000 al fin de año. O sea, ¿qué panameño? Y no me digas que no. El canal funcionaría igual con Catín Vázquez o sin Catín Vázquez. Bueno, Es lo único que ha generado es gasto ese canal. no ha generado gasto. Se desvían fondos para... Eso sí lo podríamos cuestionar y habría que hacer una revisión de esos gastos.
pero no, es como que, Consultoría, ¿qué consultoría? vaya, pero lo que no podemos plantear de los panameños es que eso sea como, vaya, porque en mi casa hay una tubería rota, voy a destruir la casa. No, no, es que eso es lo que no puede ser. Como lo hizo el Chavo del Ocho allá en Guandía, Sucre, que destruyó una tubería con una huila, entonces no sabía, había pleno culeco en plena campaña política. Destruyó la tubería. Destruir la tubería. Chavo del Ocho. Bueno, esa me la hice después, porque esa no me la sabía, pero es que mucho lo que plantean los panameños, que se lo lleven, ¿no? Es que si se lo llevan, te queda sin hacha, calabaza, ni miel. Entonces, no puede ser tan fácil el tema como algunos lo plantean, como algunos lo plantean. Mira, nosotros tenemos aquí una persona, como lo resalto yo, de peso, una persona con vasto conocimiento político, de historia, y las bases del Partido Demócrata Cristiano, la esencia de ese partido por el cual nació, yo he visto que se ha ido perdiendo. Sí, ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, desde luego, por eso es que hace 10 años yo renuncié del Partido Popular. El primer y único partido político en el cual yo estuve inscrito fue en la Democracia Cristiana. ¿Cuántos años hay? Bueno, virtualmente 30 años, 30 años. Toda mi vida política, y antes de entrar a la política, mi vida como dirigente social, yo fui fundador, Eso entre otros, de la Federación de Empleados Públicos de FENACEP. Estuve muchos años vinculado, inclusive en los años de la crisis, vinculados a comités de derechos humanos. Estuve muchos años vinculado a grupos comunitarios y demás, ¿no? Y todo con la inspiración de esos principios y valores social cristianos de construcción de bien común, de primacía, de la dignidad de la persona humana, de democracia participativa, que definitivamente hoy el Partido Popular no representa, y que en gran medida la razón por la cual yo renuncié hace ya 10 años fue porque esos principios y ese ejemplo del doctor Ricardo Álvarez Calderón y de otros muchos que en Panamá, en el interior, comulgaban con esos principios y valores, se habían abandonado, ¿no? Pero yo tengo el convencimiento de que la pérdida de valor y de reconocimiento de la política y de los partidos políticos en Panamá hay que superarla, ¿no? Con la renovación de los partidos políticos y con la renovación de la política, pero entendido de que nos corresponde una cuota de responsabilidad, porque, por ejemplo, si un candidato a representante, a diputado o al alcalde, que puede que perfectamente ni lo conocías, pero te atrajo su discurso político, o decidiste votar por esa persona dándole un voto de confianza, resulta que 5 años después, como representante, como diputado o como alcalde, no cumplió sus promesas o no logró dejar una impronta, obras, un buen ejemplo, un legado. Si vuelves a votar por esa persona, Eres cómplice. eres cómplice, porque la primera vez te engañó, Así es, pero si volviste a votar por él, eres cómplice. señor. Y aquí hay autoridades que tienen en la Asamblea Nacional 6 periodos, 30 tienen años. 30 años y ahí están. Y entonces, ¿cuál es el grado de 40 responsabilidad 40 años, de los ciudadanos, ¿no? Entonces, sí, yo creo en una política fundamentada en principios y valores. Yo soy demócrata, yo soy social cristiano, creo en esos principios de la doctrina social de la Iglesia, de construcción del bien común, de primacía de la dignidad de la persona humana, de democracia participativa, de justicia social, del origen universal de los bienes que generan la riqueza, ¿no? Con que yo tengo la esperanza de que nuestra juventud retome esas cosas, porque la juventud es el presente y es el futuro del país, como lo dijo el Papa Francisco en su visita a Panamá,
invitó a la juventud a armar bronca, utilizando una frase muy bonaerense, muy argentina, muy de Buenos Aires, ¿no? Armar bronca es sencillamente a exigir, a estar vigilantes, a ser propositivos, ¿no? Y ese es el camino que hay que retomar, así ser custodio. Yo quería hacer una pregunta un poco quisquillosa, no sé si tendrás la capacidad de responder. Dominicana, Quisquilla, Quisqueya. Aníbal Antonio Culioli, quiero que usted me diga, el señor Milton Enríquez, ¿él desde cuándo, desde los inicios del Partido Demócrata Cristiano, militó en ese partido? Bueno, con Siendo absoluta... una persona de la comunidad judía, que somos amigos, ¿cómo encaja, pues, en una democracia Bueno, cristiana? yo lo vi en las fotos de la sedición en los tiempos de los 80. Siempre una estaba- persona con otra cultura religiosa en un partido que justamente Y había varios, no era el único. demócrata cristiano. Su tía, la señora Watson de Abadi, también era miembro conspicuo de la democracia cristiana. Sí, lo que pasa es que la democracia... Era por los ideales del partido. Sí, es que la democracia cristiana no era un partido religioso, no era un partido Teocrático. teocrático, ¿no? Nuestro fundamento ideológico, nuestro fundamento doctrinal, sí está en el pensamiento social de la Iglesia Católica, ¿no? Pero ese es un llamado, ¿no? Desde la doctrina a que los principios y valores que orienten al ciudadano tengan que ser eso, la construcción del bien común y demás, pero eso no tiene un sello ideológico. Un partido político es una comunidad de personas que comparten determinados principios y valores, ¿no? Claro. El problema es que en Panamá los partidos políticos cada vez están más vacíos de principios y valores y cada vez los intereses particulares de sus dirigentes son los que se imponen. Coincido al 100. Te lo planteo desde esa perspectiva, ¿no? Muchísimas gracias. Yo siempre veía en la casa de mi madre, de mi señora madre, todos esos libros de que de seguro tú también tenías de las abejitas, que empezaba la unidad comunitaria, iba creciendo, y los libros de acción social cristiana y todo esto. Iba a la casa de mis otros tíos y veía los libros del PRD que eran de la socialdemocracia, que es otra corriente de pensamiento, y yo los veía y los veía similares. Yo no encuentro mucha diferencia entre el pensamiento socialcristiano y el pensamiento socialdemócrata, ¿no? Lo que pasa es que uno parte por revisión histórica del marxismo y el otro parte de la doctrina social de la iglesia, pero si te pones a ver tienen conceptos similares. Exacto. Justicia social, el bien común, lograr dentro de una sociedad democrática avances en favor de la mayoría de la población, pero definitivamente del dicho al hecho hay un gran trecho. Eso es realidad, es innegable. Yo quiero hacer una ¿Es viable la democracia cristiana en la actualidad? ¿Se podría hacer otro partido? ¿El pensamiento social cristiano tiene alguna validez en este momento? Bueno, yo tengo el convencimiento y la realidad y los hechos lo demuestran, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, ¿no? Si los recursos del canal, por ejemplo, nuestra sociedad tuviera conciencia de que se están utilizando debidamente para atender los problemas de la población, y no me refiero a este gobierno que tiene menos de un año, me refiero a la acumulación de los últimos 20 o 30 o 40 años, porque los problemas presentes de Panamá, soy muy claro en decirlo, no se lo podemos achacar a un gobierno que tiene menos de un año. Los problemas de Panamá son la acumulación de los últimos 20, 30 o 40 años, pero si nuestros gobernantes de los últimos 20, 30 o 40 años hubiesen utilizado de mejor manera los recursos del canal en función de las necesidades de la población, hablamos del bien común, ¿no? Y no en forma opaca, sin identificar los recursos en que se utilizan, y que por eso el pueblo panameño opina de que no ha recibido ningún beneficio.
Entonces, en la balanza, ¿qué tendríamos? O de un lado el bien común o de un lado el interés particular. Entonces, definitivamente, el principio de bien común tiene más vigencia hoy que nunca, producto de la misma deuda social histórica. Y cuando hablo de deuda social histórica es eso, la falta de agua, de saneamiento, de educación, de salud, de carretera, de oportunidades para nuestra juventud, de empleo digno, con buenas condiciones de trabajo, con estabilidad laboral, con mejores salarios, ¿no? Otro tema, el principio de dignificar a la persona humana. ¿Qué es lo que priva en nuestra economía? ¿La persona humana o el afán de lucro? El afán de lucro. Priva el afán de lucro, ¿no? Definitivamente. Entonces, y te voy a poner un ejemplo, ¿no? En determinada área se construye un proyecto de vivienda, ¿no? El promotor construye, los bancos financian, llega la familia, ¿no? Pero esa inversión de la familia, yo pienso que las dos decisiones más importantes que toma una persona en su vida es, primero, ¿quién es su pareja? Esa es una decisión fundamental. ¿Quién es tu pareja? ¿Cuál es el proyecto de vida? Y segundo, el lugar donde vas a vivir, sea un apartamento, sea una casa, es un préstamo hipotecario a 20, 25, 30 años, ¿no? Cuando llega esa familia a ese lugar y resulta ser de que no hay conexión para el saneamiento básico, resulta ser que ese proyecto no tiene conexión para agua potable, resulta ser que las casas antes de un año se comienzan a resquebrajar, porque inclusive el terreno sobre el cual se construyó no fue debidamente cimentado, ¿no? Y otra que cada vez más importante, que no hay acceso a internet. No, sí, podemos mencionar toda una serie de ejemplos. Entonces, ¿cuál era el propósito de ese proyecto? ¿Realmente brindar una solución de vivienda a una familia? No, era sencillamente lograr el mayor margen de ganancia a costa de que la persona, en vez de una vivienda, termine comprando un dolor de cabeza para los próximos 3 años. Entonces, ¿qué pesa? En el centro poner a la persona humana o a la familia, o en el centro poner el interés particular, que muchas veces es hasta violatorio de leyes, porque en Panamá existen leyes que norman la construcción de viviendas, pero que tampoco se cumplen, ¿no? Bueno, que acuérdate que hay un principio que algunos empresarios, no digo todos, sino algunos empresarios dicen, y es que la solución está en la corrupción. Entonces, bajo ese principio que todo lo justifica, verás que se ha guiado gran parte de los fracasos socioeconómicos de nuestros países. Mira, eso que menciona Fran, y que de alguna manera también acá Jesús Alemán ha mencionado con respecto a la corrupción es fundamental, ¿no? Se dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo no creo tanto en esto porque en el caso de Panamá, el pueblo panameño y su historia lo ha demostrado, y su presente también es un pueblo noble, es un pueblo digno, ¿no? Pienso que más bien tenemos los gobiernos que se nos parecen, que eran competentes y resultaron incompetentes, que se nos parecen, que fueron honestos y resultaron corruptos. Pero en efecto, mira, yo pienso que ya más allá de la ideología de izquierda o derecha, es la integridad y la honestidad, ¿no? Porque en nuestra América Latina y caribeña podemos ver gobiernos que presuntamente son de izquierda y son unos perfectos corruptos, y que presuntamente son de derecha y son unos perfectos corruptos. Entonces, más allá de la ideología, es realmente el desempeño de la persona, el ejercicio de la persona, ¿no? Sí, pero ese tiene que ser también un elemento que sea un parteaguas, ¿no? En caso de Panamá, la defensa de la soberanía y la preservación del canal como propiedad del pueblo panameño, el
retomar la democratización de nuestro sistema político. La lucha contra la corrupción deben ser 3 ejes fundamentales para la búsqueda de la solución a nuestros problemas en un proyecto de país en donde entendamos que hoy por hoy es necesario la unidad del conjunto de la sociedad bajo el liderazgo de quienes nos gobiernan, porque democráticamente fueron electos para eso y buscar la salvaguarda de los intereses nacionales. Me parece fundamental. ¿Algún mensaje final que quisiera dejar a nuestra audiencia? No, básicamente agradecerles a ustedes nuevamente la oportunidad. Acá a mi hermano Jesús Antonio Alemán, a Fran Sapi, que cuando Jesús me mencionó el nombre, yo buscaba en mi memoria ese apellido Sapi, me parece conocido. Y después Fran me comentó que bueno, que su mamá y que su familia, en el caso de Chiriquí, habían estado muy activos en la democracia cristiana. Y yo por allá me pareció, sí. Alguna de esta gente yo la tuve que conocer cuando éramos mucho más jóvenes. Claro, de eso precisamente se trata. Bueno, queremos dejar ese mensaje, que es el mensaje también que dio el presidente Nayib Bukele, que cuando no se roba, la plata alcanza. Gracias y nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos y bendiciones. Bendiciones.